Hola, este es especial para los Patreons, a quienes les agradezco muchísimo todo su apoyo, y a quienes aún no lo son, que lo sean, invitarlos a que lo sean, y a quienes lo han sido y han tenido que dejarlo de hacer, pues muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dieron. El problema son los incentivos. A mí me tiene muy preocupado lo de los incentivos, primero que nada porque no he hecho mucho de lo que me comprometí. Vamos a hacer una votación para ver qué temas hago. Miren, siempre que alguien me propone un tema que me parece interesante, yo lo hago y ya. Voy a hacer vídeos, solo, esto nunca lo prometí, pero mucha gente ofrece esto. Voy a hacer vídeos especiales para los Patreons, pero es que eso es precisamente contrario a la idea del canal. Es decir, el canal tiene por objeto llevar ideas a la mayor cantidad de gente posible, utilizando un medio masivo como es YouTube. Y si empiezo a hacer vídeos solo para Patreon, si le ocultamos eso al resto del público, pues el canal precisamente pierde su sentido original. Salvo que se les ocurran otros incentivos, a mí el esquema de los incentivos para que sean Patreons cada vez me molesta más. Yo creo que hay gente, si pones $20 te mandaremos un regalo que vale 2. Chico, lo que te están diciendo es compra esto por 2 y regálanos 18. Es absurdo, es incoherente en sí mismo. Entonces me niego a hacerlo. Voy a seguir dando los libros porque me parece que es esencial y porque los libros es fácil. No representan, les queda claro que no representan un gasto. Estoy mandando libros físicos, estoy mandando libros electrónicos que yo publiqué, que son colecciones de los artículos que escribo en el correo, que yo los publiqué en Amazon y que yo los distribuyo, que nadie más gana dinero con ellos, ni yo, pero por eso los libros los voy a seguir distribuyendo, salvo que tengan una mejor idea para estímulos. La idea es que voy a quitar lo que son los estímulos fuera de los libros. Miren, si me quieren apoyar es para cumplir los objetivos del canal, difundir una serie de ideas que en otros canales no se están difundiendo, difundir una serie de conceptos, una serie de informaciones, una serie de datos y una serie de posiciones mías, a veces un poco fuera de lo común, pero que es el único lugar donde se pueden ver y que pueden ser el inicio de un debate en un momento dado. Para eso pido el apoyo, no para mandarles una camiseta que valga el 10% de lo que me dan cada mes. Dicho eso, hemos hecho cambios en la producción, como pueden ver. Ahora en el Rey va Desnudo estamos usando este fondo, que fue la decoración que se pagó también con el apoyo de los Patreons, como la cámara, como los muebles, como algunos viajes de invitados, son nuestros propios viajes a hacer ciertas entrevistas. Hemos tratado de mejorar los valores de producción, pero sin que esto sea una compañía de producción de vídeo, que no lo soy. Yo no tengo 25 personas como tienen las empresas de youtubers, de 5 o 6 youtubers que tienen productores, diseñadores, cámaras, gente que hace Photoshop, yo aquí lo hago todo. Yo tengo la idea, yo escribo las notas o el guión cuando hay guión, yo soy el cámara, yo soy el que pone el sonido, yo soy el que pone la iluminación, y cuando la iluminación está mal es mi culpa. Yo soy el que edita, yo soy el que busca la música, yo soy el que mete la música, el que busca las ilustraciones, que estén dentro del uso de derechos de autor posible. No compramos prácticamente nada con derechos de autor, ni música, ni imágenes, para poder precisamente aprovechar al máximo el dinero con el que nos apoyan en Patreon y en GoFundMe. Yo lo hago todo. Y no vivo de esto, ni pretendo vivir de esto. Ojalá, pero no lo pretendo, lo soñaría en algún momento dado. Yo vivo de otra cosa, yo lo hago todo, y no quiero tampoco que esto sea que el atractivo del canal sea que unos vídeos tipo Marvel, donde hay animaciones que pueden contratarse por 2 o 3 mil euros. Para eso están las películas de Marvel, y a mí también me gustan un montón, o sea que no es necesario que aquí lo hagamos, ¿no? Creo que estamos cometiendo un error de que los vídeos de contenido se conviertan en vídeos de show, y entonces el show y la forma acaban comiéndose al fondo. Esta es la forma en que yo hago vídeos, esta es la forma en la que yo me comunico, y esta es la forma para la cual pido apoyo, pero también pido apoyo en que nos den ideas qué les gustaría ver, si les gustaría ver otros cambios, si les gustaría ver cambios en producción, si creen que este fondo es horroroso y volvemos al croma de antes, si las ilustraciones de cosas que sabemos están bien, si les gusta que haya un fondo por cada programa, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, o sería mejor tener un solo fondo. Entonces todo el mundo opina y al final no se van a poner de acuerdo, pero me darán ideas. No es una votación, no prometo hacerlo democrático, pero me darán ideas para mejorar un poco la producción, para mejorar la parte visual, ya que no puedo ser yo más guapo, más joven, más alto y más rubio, pero algo se puede mejorar, el aspecto visual del Rey va Desnudo, de cosas que sabemos, que tienen un solo objetivo nuevamente, el de difundir datos, ideas, información,
puntos de vista que no son comunes y que se logra gracias a todos ustedes, y muchísimas gracias a todos, a los Patreons, a quienes lo han sido y ya no lo pueden ser, su apoyo fue invaluable, a quienes lo siguen siendo, muchísimas gracias, su apoyo es valiosísimo, sigan adelante y coméntenme lo que quieran. Muchas gracias.